¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, ustedes, yo, nos reunimos acá en mi taller y charlamos sobre herramientas, cuestiones técnicas, en fin, amor a la antigua escuela. El saludo a los amigos de siempre, espero que hayan tenido un hermoso día. La verdad que hoy fue un día muy largo, cansador, agotador. La lluvia, la humedad, en fin. Bueno, como habrán visto, he hecho un pequeño video mostrando la pared que está detrás mío. Me lo sugirieron en un comentario. Lo tomé y decidí hacer una pequeña filmación de esa pared. Después por ahí, como tuvo aceptación, hago un video explicativo de cada una de las herramientas, dado que todas esas herramientas que están ahí no se describieron nunca. Bueno, en ese pequeño video, un amigo, uno de ustedes, vio esta pico del oro. Es una pico del oro de la línea Total o Total, doble cremallera, 7 posiciones de 10 pulgadas. Me preguntaron mi opinión. Si bien los amigos del canal, los antiguos amigos del canal ya la conocen, pero bueno, vamos a dar una nueva descripción para aquellos amigos que por ahí se vienen acercando al canal. Vamos a empezar por decir que tiene una muy buena empuñadura. La verdad que estos mangos resisten muy bien a la tracción. Si bien son anatómicos, carecen un poco de ergonomía, dado que por ahí en posiciones donde la herramienta queda muy abierta se hace un poco incómodo. Pero bueno, tiene el punto a favor que por ahí, si bien remarco, no es su función, nos da cierta tranquilidad al momento de trabajar con algo de electricidad. Dado que, bueno, por ahí estamos cambiando alguna bomba centrífuga, alguna bomba presurizadora, y por ahí nos vemos obligados a tener algún que otro roce con electricidad, ya sea para desconectar la bomba, para, bueno, cualquier tarea. Yo en lo personal no la uso, no es una herramienta que utilice mucho en electricidad, la pico del oro en general, pero bueno, dadas las circunstancias, he hecho pruebas y va muy bien porque están muy bien aislados. Obviamente en ningún lado dice que esto es aislado, 1000 volt ni nada, pero tiene el punto a favor de que por ahí se puede llegar a trabajar con la electricidad. Después, a mí en lo que es mecánica, tareas de mecánica, me ha dado muy buen resultado, ya sea para aflojar abrazaderas, de esas que se necesita la pinza especial. Bueno, la herramienta cumple muy bien, dado que, bueno, tiene una mandíbula bastante ancha, un dentado paralelo y un dentado cruzado. En otra cara es liso abajo, es liso arriba, como para permitir un apoyo franco en alguna pieza, alguna tuerca, alguna unión doble. En plomería, en lo que es caños, la verdad no me dio resultado, carece de mordida para ese tipo de trabajos. Sé que es redundante, que tenga buena mordida para unas cosas y malas para otras, pero bueno, a mí en mecánica me ha dado buen resultado, plomería, la verdad que no. Por ahí, como dije, teniéndola que abrir en mucha apertura, quede un poco incómodo, dado que bueno, hay gente que por ahí tiene las manos un poco más chicas y le queda incómodo. Es una herramienta que tiene un poco de juego, la verdad que no debería tener, porque bueno, hay opciones genéricas que verdaderamente tienen menos juego y valen la mitad. Desde ya que esto no es comparable con eso, pero bueno, para la persona que la compra, para tenerla en el cajón de los cubiertos, es preferible comprarse aquella. Después, en sí, es una herramienta que es bastante reforzada, no zafa, la doble cremallera no zafa. Tiene la contra, que se traba un poquito de fábrica, y no es la única unidad que tengo de estas. Vienen todas parejitas, con juego y con un poquito de que se agarra, el que se agarra, hasta que, bueno, empieza a entrar en uso y se muerde un poquito y queda trabajando bien. Pero en sí no es una herramienta que esté muy bien ajustada.
si me preguntan la recomendación, yo la recomendaría para tener como herramienta de apoyo, para mecánica. Pero bueno, por ahí no es de las mejores. Es una Pico del Oro, no tiene demasiados secretos. Es una herramienta que tal vez sea útil, pero bueno, necesitando una Pico del Oro en serio, recomiendo por ahí algunas de la línea Ruhlmann, que hay de muy buena calidad. Bueno, ni hablar de la N-Rucci, que es una Pico del Oro espectacular. Me han sugerido en otros comentarios que muestre la N-Rucci, describa la N-Rucci. En algún momento le voy a hacer el videito, pero son herramientas de renombre, no tiene demasiado para describir, porque son buenas, en serio, no hay falla. Estas, si bien han ido mejorando con el paso del tiempo, pero no terminan de ser una herramienta excelente o lo que pretenden alcanzar con el grado industrial. Sí, es funcional, sí, no zafa, sí, sirve para tareas de mecánica, como dije. Plomería, la verdad que a mí no me satisface mucho, dado que bueno, en los caños, que es por ahí donde uno tiene que hacer fuerza, estamos hablando de polipropileno roscado de 1 pulgada, falla. Falla y patina y no. Y en esos trabajos lo que se necesita es una Pico del Oro, dado que la llave de caños es muy bruta para esa tarea, pudiéndola a contacto utilizar, obviamente, los amigos plomeros saben de esto y mucho, pero por ahí lo que se necesita es una herramienta, una Pico del Oro, una herramienta un poco menor que una llave de caños, y lo ideal sería una Pico del Oro, ya sea de 10 pulgadas o 12 pulgadas, y esta no es una buena opción para esa tarea. En fin, del 1 al 10, 7 puntos. Bueno, esta es la respuesta para el amigo que preguntó por esta Pico del Oro. Al amigo Juan Ignacio le respondo sobre el tema tubos, y perdóname que sea reiterativo, dejé el videíto de esta caja, pero esta respuesta es para vos, amigo, que quizás no querés comprar una caja de tubos para usarla todos los días. Esta es una muy buena opción, dado que tiene un hermoso elenco de tubos en milímetros, con su llavecita correspondiente, llavecita crique correspondiente, su mango deslizante. La verdad que es una herramientita muy linda, y bueno, la verdad que es recomendable. Si bien es un jueguito genérico, créeme que para lo que es un cuarto va perfecto. Prolongador largo, prolongador corto, un prolongador flexible, la crucetita cardánica, espectacular. Después viene con el jueguito de puntas, que te puede servir para tareas, obvias, en donde necesites una llave Allen, una llave Torx. Después, podés anexarle algunas de las llavecitas crique de esta calidad, que son espectaculares. No me voy a cansar de recomendarlas, porque la verdad que son bárbaras. Aclaro que esto no es una venta, no vendo ninguna, pero nada, es una muy buena opción porque las unidades son muy lindas. Por ahí puede tener un poco de desprecio, desprecio despectivo, bien, o sea, a mí no me ha fallado, es una hermosa llave crique, pero por ahí es de las genéricas, y quieren algo un poquito más profesional, está en la Stanley, que va muy bien. Por otro lado, quería decirles que tengo pensado, para que las charlitas de la noche sean un poquito más relajadas, más, digamos, de temas puntuales, como venían siendo, seguir con la temática de subir 2 o 3 videitos diarios, uno que sea las charlitas, y 2 cuando tengo algún momento de tiempo para este tipo de respuestas. Pero hoy no ha sido el mejor día, dado que estuve de un lado para el otro, no paré 5 minutos, pero ya vamos a volver con esa dinámica de por ahí ponernos al día con las respuestas que les adeudo a ustedes, mis amigos, y tener las charlitas que me gusta hacer cuando llego del digamos,
los service del otro taller, y paso por mi taller, tener la charlita cotidiana y después irme tranquilo a mi casa, y bueno, ya relajado y distendido, para que la charlita no sea, digamos, una respuesta siempre a ustedes, mis amigos, y mantenerla al margen de lo que es el diálogo entre amigos. Si bien las respuestas por ahí les puede servir a varios, pero bueno, la charla es como más de un grupo de amigos. Quería hacerles esa aclaración, espero ser claro. Así que bueno, amigos, nos vemos, estamos en contacto. Como digo siempre, en este canal no hay libretos, las charlitas van surgiendo, los temas van surgiendo. Así que bueno, espero que el amigo que preguntaba sobre este tipo de pico de loros, sobre esta calidad puntual, haber sido claros, haber dejado despejada tus dudas. Y a vos, Juan Ignacio, te dejé un videito, casi tiro todo, más detallado de esta caja de tubos, porque me parece que es lo que estás necesitando. En tu pregunta en Instagram no vi si te referías a tubos de 1/4, tubos de media, pero créeme que esa cajita va muy bien y es genérica. No te sé decir la marca, pero se podría aproximar Jinfeng. Te la deletreo: Jinfeng. 46 piezas, espectacular. En fin. Bueno, espero que terminen bien el día, espero que el día haya sido provechoso y espero que anden bien. Nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller.